Oh, Twitter, ¿qué sería del mundo sin ti? Parece que la cuarentena y la vida misma tiene a la gente de internet un poco malhumorada últimamente, como podemos apreciar en las redes sociales, las cuales pasaron de ser una plataforma en donde la gente puede mantenerse conectada a ser una hoguera gigante en donde una minoría chillona y moralmente purista quema todo lo que respira. ¿Y lo que no también? Pues el afamado ejército templario de Twitter no solo está dedicándose a atacar a youtubers con supuestas afinidades a las lolis, sino que también está funando a monitos chinos. ¡Sí! Lamentablemente oyeron bien. Sin embargo, si bien puede que la creencia popular es que esta técnica de linchamiento mediático es una de esas tantas tendencias pasajeras que acechan actualmente al medio japonés, la gran verdad es que es una práctica que lleva años en la industria. Así que, para demostrar lo antes mencionado y echarnos unas cuantas risas, el día de hoy les traeremos una lista con 5 animes que fueron funados, ya sea por contener algún personaje polémico o por cualquier cosa, básicamente. Si por algún casual no conocen el término funar, esta es una expresión chilena usada para nombrar a toda manifestación de denuncia y repudio público contra una persona, grupo o, en este caso, un personaje ficticio e inofensivo. También existen las palabras escrache y cancelar, las cuales para el dialecto de internet son sinónimos de funa. Ahora sí, sin más que añadir, yo soy Fonsla y estos son 5 animes que fueron funados por internet. Comencemos con el linchamiento. Chicos, antes de comenzar, hemos realizado otra lista de Spotify, pero con las canciones de los AMV que colocamos al principio de los videos de noticias. Así que dejo el link abajo en la descripción para que lo chequen. 5. Usagi-chan wa asobitai. ¿Qué mejor manera para empezar la jornada que comentando la funa que nos inspiró a hacer este video? El anime cristiano Usagi-chan wa asobitai ha estado en el ojo del huracán por 2 gigantescas razones: su protagonista y la generación de cristal. Para hablar del origen de la disputa entre los Magumbos y Usagi y esa parte de la humanidad que se autoproclama progresista, pero al final siempre intenta censurar todo, tenemos que remontarnos al pasado 2019, cuando una abogada feminista llamada Keiko Ota decidió expresar su inconformidad al ver un póster dirigido a una campaña de donación de sangre realizado por la Cruz Roja en colaboración con Take, el mangaka responsable de la serie. Ota acusó al comercial de insensible por ser una forma pública de acoso sexual. Todo bajo la idea de que Usagi se veía hipersexualizada en la mencionada ilustración. Sinceramente, desde nuestra perspectiva, no vemos nada malo. De hecho, ni siquiera consideramos el arte como insinuante, ni mucho menos revelador. Y por si se lo preguntan, la traducción de la burbuja de diálogo dice: Senpai, ¿aún no has donado sangre? ¿Acaso le temes a las agujas? Como toda buena feminista castrosa, la abogada siguió molestando, pero al final no obtuvo ningún resultado. Sin embargo, todo cambió cuando la nación de los ilustradores ofendiditos atacó. Una vez estrenada la adaptación animada, una turba ardida de artistas decidieron mejorar a Usagi en Twitter, ya que consideraban que su físico era poco creíble para sus 20 años. Y si ya eso por sí solo nos suena completamente imbécil a sabiendas que estamos hablando de anime, los usuarios también tacharon a sus pechugas como ofensivas, alegando que solo estaba dibujada de esta forma para funcionar como un saco de cemento e incentivar a la pedo, ya saben. Esto último respaldado bajo el sólido argumento de que se parece a un niño con busto solo por tener el pelo corto. En resumidas cuentas, gente descerebrada de Twitter funando a un ecchi por cometer el terrible pecado de ser un ecchi genérico y hacer cosas que se hacen en los echis genéricos. Cabe resaltar que las mejoras hechas por esta minoría chillona son igual de irreales que el diseño original, cosa que molestó al público japonés, tomándose estas acciones como lo que son: una falta de respeto al creador. En fin, si hay alguna persona en la audiencia que se ofendió al ver las sandías de Usagi, desde nuestras oficinas queremos recomendarle otro anime cristiano que quizá podrá sacarle el mal sabor de boca. Se llama Boku no Pico y trata de un niño que se va un domingo a misa con su padre mientras comen barquillas. 4. Boku no Hero. ¿Quién diría que un anime tan amado como My Hero Academia estaría en este video?
¿En qué lío se habrá metido Deku esta vez para salir funado? ¿O tal vez fue la sensualidad de Momo lo que enfadó a internet? Pues ni uno ni lo otro. Aunque bueno, Momo tiene 15 años. Pero no se lo vayan a decir a Twitter, por favor. El personaje de Boku no Hero cancelado fue nada más y nada menos que un villano que responde bajo el seudónimo de Daruma Ujiko, un doctor maloso que aún no ha tenido protagonismo en el anime. Por ende, no entraremos en detalle, así que no se preocupen. De hecho, ni siquiera es necesario, pues la polémica en Twitter empezó a raíz de su nombre de pila, Murata Shiga, siendo esta una referencia a la Segunda Guerra Mundial, ya que el término Murata fue la palabra clave que se utilizó para catalogar a los letales experimentos humanos realizados en esa cruel época por la infame Unidad 731 del Ejército Imperial japonés, una división que se dedicó a la creación de armas biológicas usando a niños y discapacitados como sujetos de prueba. Si bien puede que suene como una infortunada semejanza, Daruma Ujiko también se dedica a experimentos biológicos en el manga de Boku no Hero, lo que llevó a un grupo considerable de otakus japoneses a que se sintieran ofendidos y funaran al mangaka responsable, Kohei Horikoshi, en Twitter, quien respondió a la cancelación con unas disculpas y cambiando el nombre del personaje de Murata Shiga a Kyūdai Garaki. Si bien puede parecer que Horikoshi tomó la decisión más inteligente eliminando el problema de raíz, nosotros como fieles seguidores de la libertad de expresión consideramos que fue algo extremista. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Debió cambiar el nombre del personaje? 3. Tate no Yusha. Prosigamos con un infaltable en este tipo de listas. Curiosamente, si buscan Tate no Yusha polémica, en Twitter y Google aparecerán muchas, pero muchas pseudofunas, divididas incluso por categorías y de forma alfabética. Por un lado, hay una banda de monos neuronales que la acusaron de misógina por haber enfocado su premisa en una falsa acusación de viola ya saben, por parte de una mujer, partiendo de la base de que una dama jamás podría hacer algo parecido. Otros directamente dejaron su corteza cerebral a un lado y acusaron estúpidamente a Naofumi de machista. ¿Por qué? No tenemos ni idea ni queremos saber. Sin embargo, de todas las pendejadas de internet, a nosotros nos dio especialmente gracia una que decía que el anime del héroe promovía la esclavitud. Todo porque el prota compró a Raftalia y decidió mantenerla como su waifu esclava. No le busquen sentido a estos argumentos, ya saben cómo funciona la mente de estos subseres. Para ellos, o es negro o es blanco. Su procesador dual-core no les permite ver más allá. Además, ¿cómo se supone que un anime puede incentivar a la trata de humanos si la esclavitud se abolió hace siglos? Esta gente de verdad tiene la mente metida en un isekai genérico. Postdata. No hicimos mención a Malty, dado que el mismo anime ya se encargó de funarla. 2. Darling in the Franxx. Y no fue por plagiar a Evangelion. Eso fue un meme, no un scratch. Rei vs Asuka, Ichigo vs Zero Two. Fue una batalla de waifus que causó furor en 2018. Y no es para menos. En ese entonces, Darling in the Franxx estaba en su máximo apogeo, manteniéndose primero en el ranking de popularidad y trayendo semana tras semana capítulos lo suficientemente entretenidos como para que nos interesáramos por el futuro de los pilotos Franxx, en especial el del principal triángulo amoroso, Hiro, Ichigo y Zero Two. Aunque bueno, ya todos sabemos que al final la serie terminó siendo una novela de Telemundo, pero eso es otro tema. Lo importante es que la popular obra de Trigger cumplía con su cometido semanal, generar expectativa incitando a un relativo debate sano en redes sociales. Todo bien, hasta que llegó el afamado capítulo 14, que, para no revelarles detalles esenciales de la trama, básicamente en ese episodio en cuestión, Ichigo se comportó como lo que siempre fue, una simp. El descontento fue tan grande que todos los otakus malolientes del mundo decidieron unirse por un bien mayor: funar a la piloto en Twitter. Y cuando decimos funa, es fu-na. El scratch fue a través del hashtag Bichigo, el cual, por un periodo, fue una cloaca en donde no solo se cancelaba y repudiaba las actitudes hechas por Ichigo, un personaje imaginario, sino que, además, también fue la sede de operaciones en donde miles de acosadores amenazaron de muerte a la seiyuu encargada de Ichigo, el guionista de la serie, y al staff de Darling in the Franxx.
todos recordemos por una simple escena protagonizada por un personaje ficticio, cuyas acciones irónicamente estaban de acorde a la personalidad que nos iba mostrando. Quizá a día de hoy nadie se acuerde de esta polémica, sin embargo, cuando hablamos de funas anime, esta es una de las más turbias hasta la fecha. 1. Stop, Hibari-kun. Finalicemos la lista con un caso particular. Si estuvieron prestando atención al video, quizás se pudieron haber dado cuenta que todas las polémicas presentadas son relativamente nuevas. Si es así, entonces, ¿por qué dijimos al principio que era una práctica que lleva años en la industria? ¿Acaso somos unos mentirosos? ¿Merecemos una funa? Pues no, querida audiencia, bajen sus antorchas. Ya que cuando nos referimos a antigüedad, estábamos haciendo alusión a Stop, Hibari-kun, una de las primeras series de la historia en ser linchada mediáticamente. Si pertenecen a ese fiel 1% que sigue Anime Magazine, ya sabrán la trágica historia de este manga anime ochentero creado por Hisashi Eguchi y animada por Toei. Pero de todas formas, permítannos contextualizar. Stop, Hibari-kun fue un manga anime cómico protagonizado por Hibari Ozora, reconocido como el primer trapito animado de la historia. Sin embargo, lo que a día de hoy es todo un orgullo y un signo de admiración, en ese lejano 1981 fue toda una discordia para Eguchi, quien tuvo que soportar que su obra fuese envuelta en una serie de controversias debido a la orientación sexual de su personaje, las cuales eventualmente afectaron a la publicación de su manga, pues las quejas constantes y amenazas que recibía Shueisha por parte de los lectores acerca de esta obra y su supuesta inmoralidad e incitación al travestismo hicieron que la editorial simplemente dejara de apoyar al mangaka, quitándole sus asistentes, metiéndole el pie y simplemente dejando de aceptar sus manuscritos para así eventualmente cancelar la obra, viéndose esta finalizada abruptamente en 1983, con un total de 49 episodios en 2 años, lo que es una cifra minúscula a sabiendas que su publicación era semanal. A pesar de su lamentable desenlace, en 2010 Hibari pudo regresar con 3 volúmenes recopilatorios que contenían el verdadero final de la obra. Algo es algo, ¿no? Sin duda alguna, estamos ante uno de los casos de cancelación y censura más tristes de toda la historia de la industria. Pero bueno, para aligerar un poco el ambiente, ¿no creen que Hibari está bastante lindo? ¿No? ¿Por qué nadie responde? Chicos, recuerden ir a la lista de reproducción con todas las canciones de los AMV de los videos de noticias. Ya saben, vayan, el link está abajo. Lamentablemente, la molesta cultura de la cancelación se ha estado metiendo cada vez con más fuerza en el mundo del anime y el manga. Por tal motivo, decidimos traerles una lista con 5 animes que por distintas razones, cada cual más imbécil que el anterior, fueron funados por colectivos cuya opinión a nadie le importa. No obstante, todo lo expresado en este video fue basado en nuestra percepción de los hechos. Es por ello que ahora deseamos saber sus opiniones en los comentarios. ¿Qué opinan de los scratches? ¿Creen que alguno de los animes presentados mereció ser cancelado? Déjenos sus respuestas en los comentarios. Y si por algún casual quieren funarnos, les recordamos que nuestras redes sociales están en la descripción. Si te gustó este video, dale un buen like que se vea. Compártelo con tus amigos, suscríbete y activa la campanita para estar enterado de las noticias más relevantes del mundo del anime y de los datazos más curiosos del mundo de los monitos chinos. Yo soy Fonsla y nos vemos.